Ya está sonando nuestra cortina, que es la habitual, la del informativo, y que también da el paso a Razones de Estado. Déjeme, yo me estoy colocando acá los fonitos. Vamos a saludar al doctor en comunicaciones, don Percival Madero Santana. Gusto en saludarlo, Percival, bienvenido, buenos días. Hola, Pedro, gusto saludarte, mi viejo. Un cordial y cariñoso también saludo para ti y para las miles de personas que nos están escuchando en todo nuestro norte, y que esperan muchas veces Razones de Estado para poder informarse también en una opinión tal vez fundada, que podemos con todo cariño darles desde acá, desde algún lugar del país. Un abrazo, Rey, a tus órdenes. Yo, no me gusta hablar en primera persona, pero yo, hace poco estábamos revisando información de la prensa escrita al comenzar el espacio, y revisábamos algo que es relevante. Piñera ya fue proclamado oficialmente como el presidente electo. Esto lo hizo el Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, del ciudadano Piñera tenemos que hablar del presidente electo. Exacto. Mira, es parte de la lógica de la toma del poder, que el Estado nuestro se da a objeto de cumplir ciertas características, ciertos ritos que la democracia impone, y que pasa por primero entender que hay un presidente que ya oficialmente es electo, y lo hace un tribunal que tiene competencias para ello, que la ley así lo indica. Por lo tanto, más allá es un reconocimiento que todos lo sabemos, pero tiene que haber un reconocimiento de tipo explícito, democrático, republicano, que apunte a ir dejando las cosas en orden, para que nosotros tengamos también, o para saber si jurídicamente, si legalmente las condiciones de tener un presidente electo son otras, porque antes de no serlo, y ante el caso del fallecimiento de él, por ejemplo, la ley considera cambios y una serie de circunstancias propias de la administración del Estado, Pepe. Correcto. Bueno, ya tenemos presidente electo. Es un tema que a lo mejor que bueno, es un tema, una tradición, y es republicano además que el tribunal ya lo proclame oficialmente como tal. Vamos a cargo en el mismo tema, cargos y gabinete, porque amigo, está la pelotera en la derecha con la repartición de cargos. De hecho, el mismo presidente electo se quejó, dijo, ¿sabe qué? Yo pedí antecedentes, pedí gente, pero se fueron al chancho, un buen chileno con tanto dato, y no saben qué hacer, pues están medio peleados. Exacto. Bueno, la verdad, Pepe, que en esto lo hemos analizado en otra oportunidad acá, en digamos, Razones de Estado, el que va en las noticias, y también el que hacemos contigo, más abierto y más en vivo, tiene que ver claramente con la cantidad de parlamentarios que hay en todas las regiones y los partidos políticos plantean al presidente para poder, digamos, no tener solamente personas competentes, idóneas y capaces, digamos, para afrontar responsabilidades de esa naturaleza, sino que además tiene que ver con la cuantía del que se ha presentado. Piñera se ha sentido un poco incómodo con la cantidad de nombres que le han presentado, lo ha manifestado en una voz, en un audio abierto que queda después que él conversa con la claro, ministra del Piano, con la ministra de Educación. Se hace ver eso, digamos, y por supuesto que hay una pugna por saber dónde van los cargos y finalmente cómo el presidente va a determinar qué es lo que va. Ahora, también hay un tema que pasa por el presidente exclusivamente, es su responsabilidad conformar su gabinete, y también cómo conforma su gabinete y cómo conforma también todo lo que son las intendencias, las gobernaciones, la serenía, todo lo que tiene que ver. Entonces, o sea, en el tamaño del Estado, en la forma como nos administramos, las personas que van a ir colocándose en esos lugares son muy importantes, cada una de ellas. Y por supuesto que hay que tener filtros que permitan, digamos, acceder a información de fuente abierta y también de fuente cerrada, para saber si la persona que se está eligiendo es digna de estar en ese lugar. Porque si no es digna de estar en ese lugar, que no trabaje en el aparataje público. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo creo que no quieren que pase lo que ha pasado en el mismo gobierno del anterior o en el comienzo de Bachelet. Que claro, había nombres, y usted sabe mejor que yo que de repente estos nombres, más que tener alguna fin con el cargo que se necesita, están ahí por temas políticos. Ahora le están revisando hasta el DICOM. Exacto.
tiene que ver con el DICOM, tienen que ver con varias cosas personales de ellos, la actitud que han tenido frente a circunstancias de la más variada índole, no solamente la parte de lo que ha sido la parte social, sino cómo ha sido su estructura, la revisión de su Facebook. Alguna vez también lo veíamos acá, todo lo que tiene que ver con su opinión privada. ¿Te fijas? Porque al momento de ser electo, por ejemplo, un ministro que haya hecho un comentario, digamos, adverso, digamos, en alguna circunstancia especial que tiene que ver con cosas de la vida, del mundo, del trajín de del trajín de las acciones de sus propias competencias. Pero ahí discrepo un poco, ¿ah? Porque, o sea, usted y yo podemos hacer un comentario en redes sociales y a mí me dicen, el Facebook es mío, es algo de las pocas cosas que tengo el Facebook. Entonces yo puedo expresarme como quiero ahí, y a título personal. Entonces, de repente hay gente que puede hacer alguna crítica, hay que ver también el grosor de la crítica, pero yo creo que gente de su sector puede hacer crítica también, pues. Sin duda, el punto no está en que uno cuando es una persona, es un ciudadano, te fijas que no tiene cargos públicos ni cargos políticos, tú puedes darte todas las libertades que quieras. Claro. Pues te fijas, puedes expresar las opiniones que quieras y puedes darle la intencionalidad, la profundidad y el vocabulario que vas a usar también, pero cuando tú vas a usar o vas a ser una autoridad pública, esas cosas se miden. No es que yo lo haya dicho dentro de mi fuero personal y mi fuero personal es mío y nada más. No es así. Aquí la autoridad pública debe ser y parecer, ¿te fijas? Porque en el fondo, si hemos tenido una autoridad que se ha referido en términos, digamos, obscenos o digamos, poco apropiados o groseros, ¿te fijas? A una actividad, claramente no puede estar dentro de una élite de autoridades que se supone que van a llegar con su propio garbo. Si es por eso, usted habla, claro, tiene razón, ¿eh? Si es por eso, hay una autoridad en ejercicio, soy responsable, hay una autoridad en ejercicio, director de un servicio que a través de WhatsApp se filtró, era un WhatsApp obsceno, y todavía está en el cargo. Bueno, eso también tiene que ver con esto, te fijas, la autoridad, la persona que está dirimiendo finalmente cuáles son los antecedentes, eso no lo puede dejar pasar, y es más, la autoridad que ha sido propuesta para ese cargo tiene que a su vez decir, mira, yo tengo esta opinión, o a lo mejor me pasé de madre en esto, te fijas, porque claro, es tremendamente sensible. Ahora es una persona que puede caminar tranquilamente por la calle, no tiene ninguna importancia de la perspectiva de la República o de los cargos públicos, y mañana va a ser cargo público. Es una persona que está siendo pagada por fondos del Estado, por fondos de la Nación. Por lo tanto, no es una persona que pueda pasar desapercibida, porque obviamente lo que nosotros estamos pretendiendo como país, digamos, como Estado, como República, es que quienes nos representen o quienes ejerzan el poder o deban dirimir cuestiones son importantes. No pasa solamente en la política, Pepe, pasa en los jueces, pasa en las policías, pasa en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Hoy día hay lo que se busca claramente es que nosotros tengamos autoridades probas, más allá de que uno pueda tener exabrupto, que pueda tener rabia, que pueda tener molestias, en el tino, en el criterio, en la manera como se expresa la autoridad, eso es muy importante, porque tiene que dar sensaciones de ecuanimidad, tiene que dar, digamos, de un sostén, digamos, ético, porque la política, que muchas veces se aparta de la ética, se aparta muchas veces de la moral, pero lo deseable es tener personas así. No estamos buscando personas porque todos, Pepe, más allá, más acá, tenemos algún tejado de vidrio, siempre. Sí, claro. Porque no somos infalibles, porque somos humanos, podemos cometer errores. Pero una cosa que como los errores los cometamos en el marco del grupo que tú integras, de tu familia, de tus amigos, y otra cosa distinta es cuando tengas que llegar a poner, digamos, criterios donde el criterio, valga la redundancia, es vital. Un descriteriado no puede estar en un puesto público. Claro. Un tipo que te cae de frases soeces, digamos, salidas de madre, donde no ha logrado la razón muchas veces, ha tenido discursos destemplados, etcétera, etcétera. No puede ser así. Tú puedes tener una posición y esa defenderla con argumento, con fuerza. Argumento, claro. Una cosa muy distinta en la denostar o usar criterios ajenos al bien común, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que se busca. Ahora, no siempre es así. Tú empiezas a escarbar un poquito en la vida
de los propios presidentes que hemos tenido, todos, o de acá, o de Estados Unidos, o de Canadá. Permítame un chance, por favor. Y te encuentras con cosas que son cargas. Por eso mismo, porque somos humanos y acá no hay personas que sean totalmente infalibles. Lo que se busca es minimizar el error. Si fuera por eso, yo siempre lo he dicho. O sea, lo digo con todo respeto, y lo digo en buena. Usted lo dijo, hasta hemos tenido presidentes de varios países, qué sé yo. Nadie está libre, sí es verdad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay un relato bíblico ahí. Pero, o sea, con el prontuario que tienen algunos parlamentarios, con el prontuario que tienen algunos personeros políticos, con todos los antecedentes que hay, no digo que sea prontuario o que sean así, pero con todos los antecedentes que hay, con el historial, por ejemplo, del mismo presidente electo, a la gente también le importa un rábano todo eso. Por algo votó por él. Exacto, es verdad. También hay asuntos que tienen que ver con profundidades de las acciones que uno ha resuelto. Es que ahí voy a otro tema, Percival. Mire, usted decía, claro, a lo mejor en el caso de Piñera no se ha comprobado nada. Está el caso Olan, el caso Exalmar, nos vamos para atrás el Banco de Talca, donde fue declarado reo, en fin, la gente le da lo mismo. Y hay casos que a lo mejor no se pudieron comprobar legalmente a través de la justicia, pero voy a lo que decía usted. ¿Dónde está el tema ético? ¿Dónde está el tema valórico? Claro. Por eso que lo que tú señalas es importante, y para nuestros auditores y auditoras, esto le hace sentido, ¿te fijas? Le hace sentido. No te olvides tú de los jubilazos, tú no te olvides tú de la factura y de las boletas falsas, de los aportes, no te olvides tú de los movimientos inmobiliarios de partidos que rechazan el mercado, pero tienen inmobiliario. No te olvides tú de lo que ha pasado con empresas pesqueras, con la ley de pesca, no te olvides tú, etcétera. El caso pesca, claro, la votación de la ley de pesca. Te fijas, y digamos, y jubilazos extraordinarios. Y ahí lo quiero llevar, perdón, quiero hacer el nexo. Quiero hacer el nexo, porque usted hablaba, insisto, de ética, valores, tocó el tema, el caso de la ley de pesca, y en la ley de pesca estuvo dentro de la comisión Andrés Saldívar, pues, donde el Senado aprobó por amplia mayoría, durante la tarde de ayer, la nominación del DC, un partido que ya lo hemos conversado acá, está bastante a medio morir saltando, me van a perdonar los DC, pero el partido está bastante mal, y nombró a Saldívar y otros 4 miembros para el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso. Para que la gente lo sepa, este consejo sesiona una vez al mes y tendría un sueldo aprox de 2.700.000. Yo digo una cosa, y en esto a lo mejor podemos discutir. Si el señor Saldívar no fue reelecto, es porque la ciudadanía no lo quiso. Entonces, volverlo a nominar, yo creo que ahí es donde va el rechazo, y ahí volvemos al tema ético, valórico y todo lo demás. Mira, lo que pasa es que tendríamos que preguntarle a qué les nominan. Claro. Y cuando la nominación ha sido prácticamente por unanimidad, salvo una persona que fue Navarro, el que fue en contra, uno tendría que preguntarse por qué nominan. ¿Te fijas? ¿La culpa es de Saldívar o de quién le da la frecho? Sí. Entonces, el punto está acá en cuáles son las razones. Y las razones que se han tenido muchas veces, porque lo que pasa muchas veces, Pepe, y eso es necesario que se lo expliquemos a nuestros auditores y a nuestras auditoras, que muchas veces digamos, el trajín del día en la cosa política no permite muchas veces profundizar el asunto. Lo que nos dedicamos al análisis, lo dedicamos al seguimiento de la actividad política, muchas veces ni siquiera nosotros tenemos toda la información respecto a las cosas que digamos que emanan para el juicio público. Los juicios públicos, los juicios políticos, muchas veces son por los titulares de las noticias de la radio o de la televisión o los titulares de la prensa. Pero en la profundización de las cosas, de cómo entender el Estado, cómo entender el movimiento de nuestras autoridades, queda más bien en la primera impresión de lo que esto causa. Ahora, yo entiendo, digamos, que la nominación por unanimidad prácticamente, salvo el voto de Navarro, tiene consenso. Yo sé que ahí hay un tema que levantó mucha espuma, porque se hicieron un montón de circunstancias que nosotros la analizamos en razones de Estado, y también les dijimos en el momento que era inoportuno usar recursos del Estado para hacer informes de parlamentarios, particularmente de senadores, que eran una copia de otros. ¿Te fijas? Era una cosa, digamos, éticamente, rechazable. Pero, sin embargo, se ha tenido a la vista que Saldívar tenía una vida política más allá de estas circunstancias del copy-paste y toda esta cosa que pasó en el Senado. Más allá de eso, tener una visión de hombre de Estado. No te olvides que
Pero hay cosas que se fue olvidan. ministro Sí. de Frei Montalva, es que por eso él va, pues. cuando no cumplía 30 años. Tenía 28 años cuando asume el año 68, estuvo en el 68 al 70. Entonces, si tú miras, miras el historial de nuestros hombres de Estado, te vas a encontrar, y nuestros hombres de Estado también cometen errores. Pero, o sea, ojo, vámonos un poquito más atrás, sí. Pepe, y no te olvides que a O'Higgins, nuestro prócer, no, también. Ya terminó exiliado y desterrado muerto en Perú. Sí, tiene familia, ahora, tiene bisnieto en Perú, en Lima. ¿Te fijas? Entonces, ahí tenemos consecuencias de lo que ha sido nuestro parecer. El Estado, nosotros hemos cometido errores como país, y ojalá que, que esto que ha pasado con Saldívar, que si bien es cierto, es repudiable o no es aconsejable. Cuestionable, etcétera. claro. Exacto, Sí. Pero pensemos en lo que lo han nominado y por qué. Y en la nominación hay de todos los colores políticos. Exactamente, Ojo, a eso iba a apuntar, porque de hecho hay un ex parlamentario también que es de derecha, claro, estuvo en el gobierno anterior, qué sé yo, lo nominaron ahora. Otro nombre que suena, el actual ministro de Defensa, conocido de esta zona, fue senador, José Antonio Gómez, que en su calidad de ex senador también integraría esta comisión. Enrique Marchal como ex consejero del Banco Central, sí. Y Arturo Irarrázaval como ex decano de la Universidad Católica. Bueno, yo en el caso de Saldívar, donde tengo yo puedo entender todo el argumento que usted da, el tema de la ley de pesca, porque él estaba en la comisión y se ha comprobado también que él tiene acciones en una de las empresas pesqueras grandes. Entonces, cuando se acuerda cuando se plantea, por ahí creo que fue el diputado comunista Gutiérrez, que dice hay que derogar la ley de pesca, el primero que salió a decir que no se podía derogar, ni siquiera ver la posibilidad, no se puede, fue Saldívar en su calidad de presidente del Senado. Sí, exactamente, porque mira, lo que pasa también que hay aportes políticos que hay que sacar un poco bajo para acá, que hay que recoger, Pepe. Yo creo que acá la ley, no te olvides tú de la posición del senador Osandón respecto al tema de la ley de pesca y de cómo eso generó un compromiso en el presidente electo para hacer cambios en ese asunto. Y también no nos olvidemos, digámoslo con toda claridad, a nuestros, las personas que lo están escuchando, auditores, sí. O sea, nuestros auditores, digámoslo bien. Acá la ley de pesca fue votado por todos. O sea, aquí no hay un sector que votó por la ley de pesca. Preguntémosle a todos. Preguntémosle a los radicales, a los socialistas, a los PPD, a los demócratas cristianos. A todos los que aprobaron el proyecto, claro. Pero claro, pregúntale. ¿Y cuáles fueron las razones que hubo detrás de este cuento? Sí. Y te fijas, nos vamos a encontrar con sorpresa. Entonces, esas sorpresas son las que nosotros tenemos que buscar dirimir, y eso es lo que nosotros hacemos en Razones de Estado, darle un poco más de luz a esta oscuridad que tiene que ver con la falta de información fidedigna o con los tiempos que muchas veces tenemos, porque podríamos discutirlo y ir al fondo del asunto, sí. Y leer los párrafos que están marcados en el asunto de la ley de pesca, como he hecho a mano. Pero en caso, yendo al punto que generó esta conversación, el tema de Saldívar, claro, o sea, ha sido sugerido por todos, porque en el fondo no nos podemos olvidar que en el mundo del parlamentarismo, como en el mundo de la judicatura, normalmente, o del ejecutivo, normalmente ellos aprecian las realidades distintas como las apreciamos nosotros. O sea, nosotros tenemos una visión desde el otro lado de la vereda. Ellos están, nosotros lo suponemos mirándose el ombligo y no haciendo cosas de sentido común. Pero acá tenemos un caso que tú has citado con respecto a la sociedad que yo pienso que tiene que ver en razón al mérito de hombre de Estado, y una persona que ya superó los 70 años y que estaba más de 40, 50 años en asuntos de Estado, y bueno, a lo mejor su experiencia vale así como la de Marcha, así como las otras personas que tú citaste recién, Pepe. Hay un detalle no menor. Saldívar fue precandidato presidencial, el 99 fue una primaria con Ricardo Lagos, la perdió. Otro detalle no menor que la gente no recuerda, fue ministro del Interior en el primer gobierno de Bachelet, en el primer gabinete, duró 2 meses. Ya, pero ¿sabe qué? Pues se nos va el tiempo, lamentablemente, y ya estoy pensando qué vamos a hacer para alargar esto en este minuto, porque hay un tema que a mí me preocupa, lo escuchaba muy temprano junto a Marcel en el informativo matinal, el tema relacionado con el Papa Francisco, que ya no queda nada, va a estar acá en nuestro país la próxima semana. Bueno, tenemos la visita de la autoridad espiritual más importante del mundo occidental. Sí, que viene como jefe de Estado a nuestro país. Viene como jefe de Estado, jefe del Vaticano, que es un Estado aparte. Yo creo que los que somos cristianos, los que no son, probablemente tengan todas sus razones para no opinar favorablemente respecto a la visita de un líder espiritual que no calce en sus propias estructuras. Pero las que somos cristianos,
particularmente que aquí en Chile somos más del 70%. Hoy día tenemos que entender que estamos frente a una persona que trata, dentro de un mundo convulsionado, dentro de la caída de Occidente, porque los valores en Occidente han caído de manera atroz, ¿te fijas? De hecho es otra conversación esa de un análisis tremendo del por qué Occidente se cae, ¿te fijas? Y por qué las otras culturas, las musulmanas, etcétera, no se caen, ¿te fijas? Entonces, yo creo que acá una voz de un liderazgo espiritual es muy importante, sobre todo porque nos trae una visión distinta, una visión que busca conciliar, que busca unir, que busca dejar criterios establecidos para pensar sobre circunstancias que a nosotros como país nos competen, que duda cabe de eso, ¿te fijas? O sea, no somos un país en desarrollo, somos un país que quiere ser grande, trata de ser grande y no puede ser grande. Tenemos trancas que vienen del pasado, del mundo occidental, y esas trancas que tenemos todavía cohabitan en nuestros corazones, y esas trancas tienen que ver con procesos políticos que vivimos acá en Chile hace décadas, y que todavía redundan, y también tienen que ver con facilidades que tenemos que tener para poder entender procesos que van más allá de la sola razón. Tiene que ver también con la parte cómo nosotros interpretamos el mundo y qué queremos para nuestros semejantes. Y Francisco, el Papa Francisco, nos da a nosotros la oportunidad de poder al menos pensar en las circunstancias que hoy día nos ayudan. Hablábamos en Razones de Estado pasado, Pepe, respecto a la venida del anterior Papa, que tú citaste hace 30 años atrás, respecto de Juan Pablo, y también vino en un momento muy especial para el país. Claro. En todos los países que llega lo hacen en circunstancias distintas. Juan Pablo vino acá, el anterior Papa, en circunstancias, uno puede decir dolorosas, o que el país vivía circunstancias especiales, que algo acá de eso. Hoy día también. Hoy día tenemos circunstancias muy especiales y hay que atenderlas. No estamos bajo el manto de una dictadura, un gobierno militar como la vez pasada. Hoy día no tenemos, o sea, ideologías se cayeron completas. Acá, o sea, y eso hay que entenderlo, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo entendemos el mensaje del Papa con un corazón abierto, con una posibilidad de poder generar también aspiraciones espirituales? Porque la vida no es un asunto del siempre ganar. Tiene que ver cómo entrego yo y qué doy yo para hacer no solamente de mí una persona de nosotros mismos, personas espirituales y comprometidas con el bien común del otro, sino que tiene que ver también cómo nosotros asimilamos una conducta o una visión o un argumento espiritual que Francisco, el Papa, que este jesuita nos trae para mostrarnos una dimensión distinta de la vida y que probablemente nos sirva como energía o como material de análisis, primero personal, digamos, y después grupal, y después como de Estado, para poder generar convivencias que hagan más factible nuestra vida y que nosotros también, como decimos los cristianos, ir en apoyo al que más nos necesita. Y el que más nos necesita acá normalmente son los pobres, que son personas que por distintas circunstancias no pueden acceder a otros beneficios de la vida. Y los que por alguna razón, los que somos cristianos, tenemos que hacerlo, tenemos que dar más y tenemos que entregar, más, no solamente más cariño, más amor, más consideración. Lo que tenemos que hacer acá es entregar herramientas para que cada vez más tengamos menos pobreza y que la gente que sufre la pobreza, porque en Chile tenemos pobreza, y eso hay que decirlo, y también nos llegan muchos pobres de otros países, que digamos fundamentalmente inmigrantes que vienen a buscar acá sus vidas, vendiendo muchas veces Super 8 en las calles, mija. Y eso también tiene que ver con una razón de la vida misma. La razón de la vida misma no es el egoísmo, no es el tener por tener. La razón de la vida es cómo yo dejo en esta vida, que es corta, 90, 100 años, una contribución. Y espiritualmente, cómo esa contribución se marca no solamente por el deseo de ir a misa, sino como yo como cristiano, como yo argumento, como yo ejercito, como yo de alguna manera genero una acción más allá del rezo, más allá de la imploración a nuestros santos, etcétera, como yo eso lo hago carne y como también distribuyo y hago que mi trabajo sea una cosa efectiva en función de que los que más sufren
minimizar, mitigar ese sufrimiento, porque en el espíritu de los cristianos está, y Francisco, el Papa, este jesuita, nos viene a decir varias cosas que seguramente vamos a tener que tener en consideración, y seguramente también van a ser materia de Estado. Nosotros acá nos hemos preocupado por la seguridad del Papa, lo hemos dicho en 3, 4 oportunidades respecto a esto, ojalá que salga todo bien, pero en el estricto rigor, en el corazón de esto, tiene que dar el mensaje que no solamente va a ser para los cristianos, es para todos, y tendremos la oportunidad de hacerlo. Yo asistiría a alguna de sus misas, probablemente en la de Santiago, en la de Iquique, en algunas estaré, pero yo creo que me encantaría poder estar cerca de quién es mi líder espiritual, de quién es mi líder espiritual del mundo cristiano, del mundo occidental, y obviamente lo que trae es una cosa que no es un argumento preparado, bien pensado, con muchos analistas detrás de cada palabra que él va a decir, y va a generarnos, seguramente, creo yo, y ojalá, una visión distinta y de cómo nosotros modelamos nuestro corazón y nuestra actitud hacia un apoyo real, concreto, conciso, en favor de los pobres, más allá de lo que puedan dictarnos algunas opiniones o algunas visiones o algunos gustos políticos, Pepe. Ok, se nos pasó el tiempo. Yo creo que el Papa seguimos hablando en el próximo espacio. Exacto, por siempre hay más espacio para esto, y ojalá, y bueno, yo solamente señalarte, Pepe, que ya en virtud de la hora, bueno, agradecerte este espacio de siempre, que le das espacio a estas reflexiones, las conversamos, o emites tu propia opinión también, creo que es muy saludable, y decirle a nuestros auditores y a nuestras auditoras que, bueno, que gracias por el compromiso de estarnos escuchando, por los comentarios que ellos hacen en sus propias redes sociales, etcétera, y bueno, un saludo cordial y afectuoso, bueno, y sigamos en esto, y seguramente el próximo viernes, Dios mediante, tendremos que poder profundizar un poco más en la línea de Francisco y en lo que van a hacer aparentemente sus grandes aportes a la discusión de nuestra República. Un abrazo, Pepe, y gusto de saludarte. Matero FM, la fuerza del norte.